Mi nombre es Brenda Cecilia Espinosa López, del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera Ingeniería en Logística, modelo semipresencial. Estaré presentando la tarea de recuperación de la unidad 3 de la materia Estadística Inferencial 2, impartida por el profesor Juan Morales. El tema es análisis de varianza. Subtema: análisis de varianza de un factor. Definiciones. Los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. La distribución F no es simétrica. Los valores de F no pueden ser negativos. El método del análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que 3 o más medias poblacionales son iguales. La hipótesis nula plantea que las medias son iguales, que las 3 medias son iguales, mientras que la hipótesis alterna plantea que las 3 medias son diferentes. Un valor P pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande, como uno mayor que 0.05, no rechace la hipótesis nula de igualdad de medias. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Requisitos para análisis de varianza. 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. 2. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. 3. Las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Vamos a realizar un ejercicio. Este es el ejercicio 12, lesión del fémur en un choque de automóvil. A continuación, se presentan las cargas medidas en libras sobre el fémur izquierdo, en maniquís para pruebas de choque utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Aquí tenemos los tipos de autos, que es el auto compacto, el auto mediano y el auto grande. Y tenemos 10 muestras de cada tipo de auto. Para realizar este ejercicio nos vamos a ir a Minitab. Y ya están los datos capturados para someternos a un análisis de varianza. Tenemos la columna de autos compactos, la columna de autos medianos y la columna de autos grandes con sus 10 datos. ¿Okay? Para esto nos vamos a ir a hacer una prueba de la igualdad o de la diferencia
de las varianzas. Vamos a ir a esta, ANOVA, seleccionamos esta opción. Aquí vamos a seleccionar que estén en columnas separadas. Seleccionamos los tres tipos de autos: compactos, medianos y grandes. Y opción, no le vamos a mover nada. Gráficas tampoco. Le vamos a dar OK. Ok, aquí nos arroja una gráfica. Con esta gráfica vamos a comparar las varianzas. Aquí tenemos el valor P. En la múltiple comparación, el valor P es de 0.691 y está otro valor P del Evans Test, que es de 0.526. Como nuestro valor P es alto, quiere decir que no es igual ni menor a 0.05, por lo cual tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea que las varianzas son iguales, ni para aceptar que las varianzas son diferentes. Vamos a ver aquí. La hipótesis nula nos dice que las varianzas son iguales. La hipótesis alternativa, que al menos una es diferente. Nivel de significancia 0.05. Y tenemos un intervalo de confianza del 95%. Aquí tenemos los tamaños de muestra para cada tipo de autos, que son 10. La desviación estándar de cada tipo de auto y el intervalo de confianza para cada tipo de auto. Tenemos un nivel de confidencial de 98.3333%. Okay, tenemos el valor de P. Ya es todo. Okay, vamos a irnos a esta, ANOVA, y en la primera opción vamos a seleccionar columnas separadas. Seleccionamos los tres tipos: autos compactos, autos medianos y autos grandes. Nos vamos a ir a comparaciones y vamos a seleccionar todas las opciones. Damos OK. Pues nos vamos a ir a gráficas y vamos a seleccionar 3 en una. Damos OK. Y nuevamente OK. Y nos va a arrojar varias gráficas. Vamos a analizarlas. Okay. Esta es la que ya habíamos analizado. Vamos a la siguiente, que es la de intervalo. Aquí vemos que tenemos un intervalo de 3 medias. Así visiblemente parece ser que son muy parecidas, casi iguales. Okay, nos vamos a ir a la siguiente, que es la gráfica de Tukey. Esta gráfica nos dice que si un intervalo no está en cero, son significativamente diferentes. Como podemos ver aquí, la línea punteada está dirigiéndose al cero, y si alguna de estas intervalos no estuvieran tocando el cero, quiere decir que son diferentes. En este caso, las tres están tocando cero, por lo tanto puede decir que son iguales. Vamos a ir a la siguiente.
que es la gráfica de Fisher. Esta es muy parecida a la de Tukey. Nos dice lo mismo, que si un intervalo no toca 0, son significativamente diferentes. Entonces, las tres intervalos están tocando 0. Entonces, no tenemos evidencia para decir que son diferentes. Pasamos a la siguiente. Esta gráfica solamente nos hace dos comparaciones. Nos hace la comparación de las dos más parecidas, que son autos medianos y autos grandes. Y tenemos otra gráfica aquí. Esta gráfica nos dice que si algún intervalo toca al final 0, quiere decir que es diferente. Como ninguna está tocando el final, no tenemos evidencia para decir que son diferentes. Y por último tenemos la gráfica residual. Aquí podemos ver que los datos están distribuidos. Okay. Vamos a irnos al análisis. Okay. Esto es lo que ya habíamos visto. Vamos a irnos a la comparación, donde la hipótesis nula nos dice que las varianzas son iguales. La hipótesis alternativa dice que por lo menos uno es diferente. Nivel de significancia 0.05. Intervalo de confianza del 95%. Tamaño de muestra. Esto ya lo habíamos analizado. Y aquí nos vamos a ir a... Dice que es un nivel 3. Son 3 factores. En el análisis de varianza nos da el valor P 0.262. Este valor P es mayor a 0.05. Entonces, tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula de que todas las medias son iguales y rechazar la hipótesis alterna de que al menos una es diferente. Tenemos la R cuadrada, ajustada y la R predicha. Tenemos las medias, la desviación estándar y el intervalo de confianza de cada una de las muestras. Tenemos una desviación estándar poblacional de 329.454 y aquí está lo que habíamos analizado en las gráficas, la gráfica de Tukey, el tamaño de muestra que son 10, la media y el grupo en el que se localizan. Los tres los ponen en el mismo grupo, en el grupo A, ya que las tres varianzas son iguales. ¿Sí? Aquí también tenemos el valor de P, todos son mayor a 0.05. Nivel de confianza el 98.04. Tenemos aquí lo que vimos en la gráfica del Fisher. Número de muestras, las medias y el grupo. Todos están en el mismo grupo. El valor de P
la diferencia de las medias. De misma manera, aquí tenemos las medias, tamaño de muestra, el grupo, valor de P. Aquí tenemos la múltiple comparación, diferencia de las muestras, intervalo de confianza y el valor de P. Pues esto es todo. Entonces, dice, los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. No, ya que se tuvo la evidencia suficiente para llegar a la conclusión de que los 3 autos son iguales. Vamos a pasar a otro ejercicio, el ejercicio número 14, emisiones de automóviles. A continuación, se listan las cantidades medidas de gas de invernadero emitido por 3 categorías diferentes de automóviles, según el conjunto de datos 16 del apéndice B. Las mediciones se expresan en toneladas por año, en equivalentes de CO2, utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas de invernadero. Con base en los resultados, parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas de invernadero. Tenemos los 3 tipos de automóvil, 4 cilindros, 6 cilindros y 8 cilindros. Y tenemos el número de muestras para cada tipo de automóvil. Vamos a someternos a un análisis de varianza. Para esto nos vamos a ir a Minitab. Y yo ya tengo los datos capturados. Tengo la columna de los autos con 4 cilindros, que son 13 datos. Autos de 6 cilindros son 12 datos. Y autos de 8 cilindros son 7 datos. Okay, vamos a hacer la prueba de la igualdad o la diferencia de las varianzas. Vamos a ir a Stat, a Nova. Y esta opción. Vamos a seleccionar columnas separadas. Seleccionamos los tres tipos. 4 cilindros, 6 cilindros y 8 cilindros. Y de aquí solamente va a ser eso. Le vamos a hacer OK. Vamos a comparar las varianzas. Aquí vemos que las varianzas son muy diferentes. Se aconseja que cuando en este gráfica nos salen muy diferentes, no se va a poder realizar porque los datos pueden ser un poco complicados. Aquí vemos que la múltiple comparación de valor de P es de 0.060, que es mayor al 0.05. Y en el Evans Test, el valor de P es 0.039, este es menor a 0.05. Visualmente podemos darnos cuenta que son diferentes, pero pues vamos a tratar de continuar, a ver qué sale. Aquí nos dice la hipótesis nula, nos dice que todas las varianzas son iguales, y la hipótesis alternativa nos dice que al menos una es diferente, con un nivel de significancia del 0.05. Aquí tenemos a nivel de confidencial de 95%. Tenemos los tamaños de muestra, que son 13, 12 y 7. La desviación estándar
y el intervalo de confianza. Nivel de confianza del 98.3333. El valor de P, como ya lo habíamos visto, 0.060, 0.039. ¿Okay? Vamos a continuar. Vamos a irnos a... Ok. Vamos a ir a Start, ANOVA. Seleccionamos esta. Datos, columnas separadas. Seleccionamos los 3 tipos, 4 cilindros, 6 cilindros y 8 cilindros. Nos vamos a ir a comparaciones. Vamos a seleccionar todas las opciones. Damos OK. Vamos a ir a gráficas. Seleccionamos 3 en 1. OK. Nuevamente OK. OK. Vamos a ir analizándolas. Okay, esta es la que ya habíamos analizado, donde nos daba el valor de P menor al 0.05. Vamos a ver qué sigue. El intervalo. Aquí tenemos el intervalo de las 3 medidas. Okay. La gráfica del Turkey, que nos dice que si un intervalo no está en 0, son significativamente diferentes. Aquí las tres están en diferente. Las 3 varianzas no están tocando la línea del 0. Okay, entonces quiere decir que son significativamente diferentes. La gráfica de Fisher pues es lo mismo. Si un intervalo no está en 0, son significativamente diferentes. Ninguna está tocando 0, quiere decir que son diferentes. Okay, esta nos hace solamente las 2 comparaciones de las varianzas que son más parecidas, que son 4 cilindros. No, son 6 cilindros y 8 cilindros. Okay. Y esta gráfica nos dice que si alguna de las varianzas está tocando, si el final de alguna de las varianzas toca 0, son significativamente diferentes. Aquí nos podemos dar cuenta que las 3 tocan el final, entonces son significativamente diferentes. Y tenemos la gráfica residual, que nos dice cómo están distribuidas los puntos. Okay, pues aquí podemos observar que son diferentes. Las varianzas son diferentes. Okay. Okay, aquí está el valor de P, 0.060 y 0.039. Podemos ver, nos los pone en diferente grupo A, B, C. ¿Por qué? Porque las 3 varianzas son diferentes. Valor de P, 0.00, 0.000 y 0.003. Entonces los valores de P son menores a 0.05. Entonces con esto tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula
que plantea que las varianzas son iguales. Y con esto aceptamos la hipótesis alterna que nos dice que al menos una es diferente. ¿Okay? Entonces, vamos a pasar a otro subtema, que es el análisis de varianza de dos factores. Tenemos algunas definiciones. Dice, existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Objetivo. Con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. ¿Sí? Requisitos. Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. 2. Las poblaciones tienen la misma varianza, desviación estándar cuadrado o desviación estándar. 3. Las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. 5. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. 6. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Vamos a realizar un ejercicio, el ejercicio 14, niveles de colesterol. La siguiente tabla lista niveles de colesterol medidos provenientes del conjunto de datos 1 del apéndice B. Se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad. Se ven afectados los niveles de colesterol por el género. Se ven afectados los niveles de colesterol por la edad. Para esto nos vamos a ir a Minitab. Yo ya tengo los datos capturados. Okay, necesitamos que estén ordenados de esta manera. Vamos a capturamos primero los 5 datos de los niveles de colesterol de los hombres de menos de 30. 1, 2, 3, 4, 5 de menos de 30. Después, los 2, 4, 5 datos de los niveles de colesterol de hombres de 30 a 50. Son 1, 2, 3, 4, 5 de 30 a 50. Después, los 5 datos de los niveles de colesterol de hombres de más de 50. 2, 3, 4, 5 de hombres de más de 50. Continuamos con 5 datos de niveles de colesterol de mujeres de menos de 30. 1, 2, 3, 4, 5 mujeres menos de 30. Después, los 5 datos de niveles de colesterol de mujeres de 30 a 50. 30 a 50. 1, 2, 3, 4, 5. Y por último, los 5 datos de niveles de colesterol de mujeres de más de 50. 1, 2, 3, 4, 5 de mujeres. ¿Okay? Vamos a hacer el análisis de las medias. Para esto nos vamos a ir a Stat, ANOVA y análisis de medias.
Y ya está precargado. Seleccionamos el nivel de colesterol. Aquí seleccionamos el género y la edad. Vamos a ir a OK. Estoy teniendo problemas para realizar este ejercicio, ya que me marca un error. No sé cuál sea el error que me está marcando. Ya revisé mis 30 datos. Son correctos. Son 15 de hombre, 15 de mujer. Okay. Vamos a tratar de realizar el análisis de varianza. Okay, nos vamos a ir a Stat, ANOVA y a Balance ANOVA. Okay, vamos a utilizar el Balance ANOVA porque tenemos la misma cantidad de datos. Tenemos 15 datos de hombre, 15 de mujer. Tenemos 5 datos de menor de 30, 5 datos de 30 a 50 y 5 datos de más de 50, tanto de hombre como de mujer. Entonces, vamos a ir a Balance ANOVA. Okay. Y seleccionamos nivel de colesterol. En el modelo vamos a poner género, edad. Después vamos a poner el factor nuevamente de género. Le vamos a poner por y edad. Nos vamos a las gráficas. Seleccionamos 4 en 1. Ya está. OK. Y nuevamente OK. Ok, pues me vuelve a marcar error. No sé por qué me marca esto. Ya revisé todos mis datos, están bien. Son los datos que me da la tabla del ejercicio. Y pues ya no sé a dónde ir. Pues este era el ejercicio del tema. Pues por mi parte es todo. Gracias.